¿Qué tal, mis queridos amigos? Los saludo con el cariño de siempre. Hoy se trata de crecer en la fe y en el servicio, la increíble fuerza de lo humilde. Los textos de los domingos pasados nos motivaron a la fidelidad del discipulado dentro del complejo mundo de las relaciones. Las relaciones fraternas no son fáciles, más cuando hay dinero de por medio, pero es allí donde se debe testificar la vida nueva del reino en nuestro modo de ser discípulos. Pasamos ahora de las relaciones sociales rico-pobre a las relaciones al interior de la comunidad. Abordaremos dos temas fundamentales: el crecimiento en la fe y la necesidad de la humildad a la hora de cumplir con las responsabilidades. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les he mandado, digan: no somos más que siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. La enseñanza de Jesús avanza. Después de abordar la conflictividad en las relaciones, se escucha la necesidad a gritos que tienen sus discípulos: aumentanos la fe. El ambiente apostólico, tanto comunitario como evangelizador, se vive en el ambiente de los discípulos, que les es difícil superar los escándalos y ofrecer el perdón de las ofensas, como la dificultad de los apegos al dinero, a los bienes de la tierra. Por eso piden que el Señor les aumente la fe como el recurso para lograrlo. Señor, aumentanos la fe. Una petición muchas veces pronunciada en situaciones difíciles en la convivencia. ¿Cuántas veces decimos: es imposible, no me siento capaz, no se lo merece? Este sentimiento de desesperanza e incapacidad para resolver los conflictos en la vida comunitaria. Los discípulos también gozan de autoridad y poder sobre los espíritus inmundos como para curar enfermedades y obrar milagros. Se requiere el don de la fe para llevarlos a cabo. Por eso piden: Señor, aumentanos la fe. La forma y el propósito de la respuesta de Jesús. Jesús responde en un tono de reprensión: si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza. Su respuesta cala más hondo que la pregunta. Responder con este dicho y una parábola que está relacionada con el servicio será la manera como responde el Señor. Para el discípulo, la fe crecerá de modo proporcional a su capacidad de servicio humilde. Nuestra relación con Dios requiere apoyarse en la fe, pero desde la humildad, la donación total y la fidelidad de quien está al servicio de la palabra. La frase condicional: si tuvieran fe como un granito de mostaza, entonces diría al árbol: arráncate de raíz y lánzate en el mar. Nos adentra de lleno, pues, a esta reflexión. Jesús toma la imagen de un grano de mostaza que ha utilizado para hablar del reino de Dios, una referencia a la mostaza negra que crece hasta formar un arbolito. ¿Cómo algo extremadamente pequeño llega a ser tan grande? Jesús nos quiere hablar de un pequeño brote de fe, como de la más mínima fe que puede surgir
de ella cosas grandes. Para animar esta fe, Jesús expresa qué resulta de ella utilizando la imagen del árbol. Es lo que sus oyentes tienen ante sus ojos. Toma la figura de un árbol de raíz profunda, advirtiéndonos la dificultad para trasladarlo de sitio. La obediencia del árbol de arrancarse y autoplantarse en el mar, obedeciéndonos. Así es el poder de la palabra apostólica. No podemos tomarlo de manera literal para hacer cosas absurdas por contar con poderes casi mágicos. Pone de relieve la capacidad de quien le mueve la fe en su ministerio o labor pastoral. La necesidad de la humildad a la hora de cumplir las responsabilidades. Jesús sigue adelante con su enseñanza y nos propone la parábola del siervo que regresa del campo, llamándonos siervos inútiles. Con esta parábola interroga sin rodeos a sus discípulos. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños? Nos narra la vida cotidiana de un esclavo que después de haber trabajado de sol a sol en el campo de su patrón, tiene la encomienda de todas las tareas en la hacienda de su señor: sembrar el campo, pastorear los rebaños para luego atender las tareas domésticas después de trabajar en los campos de su señor. Su servicio ocupa y permea completamente su vida. No tiene tregua a sus oficios. Tiene que trabajar en los deberes domésticos en la casa de su señor antes de descansar. El servicio a su patrón va primero que la satisfacción de sus personales necesidades, como es la comida. Cumplir sus tareas no le consigna la recompensa que debe merecer por sus trabajos. Su labor no le da derecho para reclamar beneficios de su patrón. Lo único que importa es la satisfacción del deber cumplido. Jesús nos plantea esta necesidad del servicio humilde con 3 preguntas y una aplicación que comienza de esta manera. De igual modo ustedes. Veamos las 3 preguntas. Las 3 preguntas. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? Jesús nos conecta a la lógica del servicio total que corresponde a un esclavo. Al final del día, una vez que retorna a la casa, seguro su amo le encomiende otra tarea más. Es inusual y absurdo en las prácticas sociales de la época que el patrón lo haga sentar a la mesa para servirlo. La respuesta natural para esta pregunta es que nadie. Segunda, ¿no le diría más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. Jesús entra luego a la lógica natural de su tiempo. El esclavo es quien se pone a servir al patrón, poniendo delante 3 acciones propias de una cena nocturna: preparar los alimentos, servir la mesa y comer-beber. Su servicio es íntegro. No puede reposar sin haber concluido totalmente su deber. Ceñirse la túnica expresa la movilidad que agiliza al sirviente en el ajetreo por su celo de servir. La respuesta es positiva con un sí. Y la última cuestión es: ¿tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Estamos en la cúspide de nuestra parábola. Una vez que tenemos el convencimiento de lo anterior, requerimos entonces estar de acuerdo que la jornada del siervo no puede concluir con un gracias por parte de su Señor. Quizá nos cause conflicto interior, pero Jesús lo aplica y nos lleva a una comprensión mayor dentro del contexto de cómo funcionaba el sistema esclavista antiguo.
En la actualidad, al tratarse de los derechos del trabajador, se exige la elemental cortesía de parte del empleador o jefe. Lo que Jesús deja claro es el sentido de pertenencia total del siervo a su Señor. Los deberes del siervo no obligan al amo a supeditarse al servidor. Sin embargo, el patrón puede ser agradecido. Jesús está sugiriendo la radicalidad en el servicio, desde la más absoluta gratuidad a ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Jesús nos lleva a aterrizar el significado de esta parábola. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Jesús direcciona esta parábola a los discípulos. Así también ustedes. ¿Cómo es nuestra actitud de servidores del Señor? Requerimos confesarnos indignos, inútiles, indicando un sentido de modestia que implica el ser siervo, que no tiene ninguna necesidad de recibir agradecimiento de parte de su Señor. Solo nos resta decir: solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Como servidores, nos abandonamos en la fe, centrando nuestra vida en el Señor, dándonos sin reservas y con gratuidad, con el único afán de haber cumplido con nuestro deber que nos lleva a la realización del proyecto de Dios, movidos por el amor. El rechazo de nuestro Señor Jesucristo es constante frente a la actitud de los servidores que exigen ser recompensados. Esa era la manera habitual de entender el cumplimiento de la ley de parte de los fariseos. ¿Acaso tenemos que estar pasando nuestras facturas a Dios? ¿Nuestro servicio a Dios requiere ser a fuerza de reclamos? Esto no significa que el dueño de la viña, el Señor de nuestra historia, no nos recompense con generosidad y gratuidad a sus servidores fieles. Lo equivocado es la actitud de quien reclama retribución y piensa que puede hacerle reclamos a Dios. Así que si asistes a la Eucaristía y sirves en la liturgia o en el coro parroquial, solo requieres decir: somos siervos inútiles. Si eres corresponsable en algún servicio pastoral, dando pláticas, impartiendo cursos, siendo evangelizador de tiempo completo, acompañando los procesos de fe en la catequesis infantil o de adolescentes, deberías reconocer que eres siervo inútil. Si nos esforzamos en atender las necesidades de nuestra familia, trabajando duro por dar el gasto familiar, haciendo los quehaceres domésticos o realizando nuestras actividades académicas y escolares, no nos queda sino decir: somos siervos inútiles. Si he comprometido mi vida al servicio de un ministerio, he consagrado mi vida en una comunidad religiosa o he asumido el compromiso de la vida sacerdotal al servicio de mis hermanos, solo requiero decir: soy siervo inútil. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hermanos muy queridos, recibamos las bendiciones de Dios en los compromisos que hemos asumido, como siervos indignos e inútiles, pero con gran libertad de espíritu para servir a nuestros hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y bendiga nuestras familias, que bendiga los diferentes servicios que realizamos en su nombre. Mis queridos amigos, no olviden darnos like. Danos tus comentarios que nos ayuden a profundizar el mensaje del Evangelio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestra página de Facebook. Comparte nuestros enlaces con tus amigos y contactos. Así será como contribuyas tu tarea misionera de dar a conocer el mensaje del Evangelio. Hasta pronto, amigos. Tengan un feliz día del Señor. Tengan una convivencia familiar agradable y bendecida, y un inicio de semana llena de gozo y de fortaleza espiritual. Hasta la próxima.
Sean felices. Chao.